siempre se ha anunciado. Esta mañana empezamos entonces ya nuestro taller para líderes, pastores, ministros, servidores en general, y tenemos el gozo de contar con el pastor Pepe Mendoza. La mayoría lo conocemos, pero todavía algunos quizás no lo conocen, y para ellos esta presentación. Pepe es director editorial de Coalición en el Evangelio, sirvió como pastor asociado en la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Actualmente vive en Perú, es profesor del Instituto de Integridad y Sabiduría, colabora con el programa hispano del Father Baptist Theology Seminary y trabaja como editor de libros y recursos cristianos. Casado con Erika, tiene una preciosa hija, Adriana. Vamos a escuchar, entonces, el primer tema de hoy se llama Ser y hacer discípulos. Y ya saben, amados, que pueden escribir en el chat las preguntas, las consultas que quieran. Al final, sus pastores de las iglesias IBC vamos a tener el gusto de poder responder y absolver sus dudas. Que el Señor nos bendiga ricamente con su palabra en este tiempo. Adelante con la transmisión. Muy buenos días, hermanos. Lamento no poder estar con ustedes en vivo en este momento, pero por diferentes razones ministeriales se me complicaron un poco los horarios y es por esa razón que ahora les estoy hablando en diferido. Pero Dios mediante, el día de mañana y el sábado sí podré estar con ustedes compartiendo y también poder tener un tiempo de interacción mutua. Estamos empezando este evento que tiene como título La importancia del discipulado generacional, que yo creo que es un tema muy importante que debemos ver especialmente en este tiempo, especialmente entendiendo las nuevas condiciones, no solamente temporales en términos de salubridad que estamos enfrentando, sino también todos los cambios telúricos culturales que estamos enfrentando. Y yo creo que de muchas maneras tenemos que prepararnos para lo que se nos viene, no solamente en los próximos meses, en el corto plazo, sino lo que se viene también para la iglesia y para la forma de ser cristianos en los próximos años, en donde, como sabemos, muchos de nuestros valores fundamentales están siendo cuestionados, están siendo socavados y de una manera u otra estamos siendo cuestionados y hasta censurados. De tal forma que la idea del discipulado no es una idea extraña a nuestra responsabilidad y creemos que el discipulado ha sido exactamente la manera de Dios para poder hacer germinar su iglesia como una semilla de mostaza, porque justamente en los periodos más difíciles de la iglesia es cuando el discipulado ha sido la línea de ensamblaje, el motor principal que el Señor estableció para el crecimiento de su iglesia. Y eso es algo que no debemos perder de vista, porque el modelo de Dios no ha cambiado en 2000 años y tenemos que mantenerlo. Por lo tanto, es importante que nosotros añadamos a este concepto esta idea del discipulado generacional que seguramente nuestros pastores van a explicar con mayor claridad, pero el discipulado generacional tiene que ver con dos factores, ¿no es cierto? Tiene que ver básicamente con el traspaso de una generación a otra, el hecho de estos eslabones de esta cadena que es el cristianismo, en donde nosotros nos podemos sentir ubicados entre las diferentes generaciones que fueron siendo discipuladas, ¿no es cierto?, que fueron siendo enseñadas a través de una verdad que ha sido compartida de generación en generación, de tal manera que nosotros venimos a ser herederos de ese maravilloso mensaje. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, este es el lado macro, ¿no es cierto? Los eslabones eclesiásticos que se van extendiendo a lo largo de los tiempos, porque a veces los edificios permanecen, pero las generaciones cambian. Aquellos que estuvieron en la iglesia hace 30, 40, 50 o 60 años ya no están entre nosotros, sin embargo la iglesia sigue viva porque nuevas generaciones han asumido su responsabilidad. Pero también hablamos del discipulado generacional
en la medida en que aquellos que somos mayores en la fe asumimos la responsabilidad de discipular y formar a aquellos que son menores que nosotros. Yo siempre digo de manera graciosa que yo no vengo del pasado a enseñarte, sino que yo vengo del futuro, porque yo he atravesado por muchas etapas por las que tú no has atravesado todavía. Por lo tanto, yo no te miro desde atrás hacia adelante, sino que yo miro desde adelante hacia atrás y te digo, ven, acompáñame y sigue ese camino porque es un camino que yo ya he recorrido. Entonces, esta es básicamente la estructura de aquello que nosotros queremos conversar. Y en esta mañana queremos hacer más que todo un repaso introductorio de lo que significa ser y hacer discípulos, que ese es el tema que me corresponde en esta mañana y que también tiene la posibilidad de que nosotros lo discutamos. Ahora, yo quisiera empezar leyéndoles una carta que fue escrita el 19 de noviembre de 1957. Esta carta para mí es muy significativa porque quisiera que ustedes la escuchen con atención porque representa el espíritu del discipulado. Así que escuchen con atención, por favor, se las voy a leer. 19 de noviembre de 1957. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Esta carta la firma Albert Camus, el famoso escritor existencialista francés. La escribió poco tiempo después de haber ganado el premio Nobel, el año 1957, y le escribe al señor Germain, que parece que fue su profesor de primaria. Ahora, ¿por qué es que les leo esta carta? Porque esta carta nos habla de un hombre agradecido por la formación recibida. Es la carta de un hombre que quizás no tenía por qué escribir esta carta o que pudo haber estado embelesado con el éxito alcanzado, de tal manera que no tendría por qué recordar a su maestro que le enseñó más de 40 años atrás. Sin embargo, esta carta, partiendo de este escritor, que es un escritor existencialista, el escritor de la náusea, por decirlo de alguna manera, él simplemente él dice, miren ustedes la relación que hace. Cuando yo recibí la noticia, o sea, la noticia del premio, dice, pensé primero en mi madre y después en usted. Wow, a mí realmente me sorprenden la magnitud de estas palabras, porque uno entiende el vínculo filial, el vínculo maternal, el vínculo que uno tiene con su propia madre. Definitivamente había gratitud en su corazón por esta mujer que lo sostuvo, lo crió, seguramente lo llevó por los caminos de la vida para llegar a ser el hombre que él había sido. Pero luego recuerda, ¿no es cierto? Dice, recordé primero a mi madre y después en usted. Y él señala una serie de aspectos que para mí me llaman la atención y que yo quisiera que ustedes pongan en su mente porque realmente son los aspectos que distinguen al verdadero discipulado y al discipulado cristiano en particular, aunque justamente, como vemos, ¿no es cierto?, la enseñanza y la formación personal también recurre a esos mismos principios que finalmente han sido establecidos por Dios. Pero dice, yo
le digo que sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo creo que aquí nosotros vemos la naturaleza del carácter formativo que corresponde al discipulado. Usted me tendió la mano siendo yo un niño pobre. Seguramente el señor Germain no estaba viendo a un futuro premio Nobel de la Paz, de la literatura. Seguro que no. Él estaba viendo un niño pobre más entre muchos otros niños pobres que seguramente atendía en la escuela en donde él enseñaba. Sin embargo, para Camus esto era sumamente importante. Usted me tendió la mano afectuosa. O sea, por favor, guarden este aspecto primero. ¿Quién tiende la mano? La tiende el profesor. Una mano afectuosa, una mano cariñosa. Pero luego dice, no solamente fue el afecto de atractivo, ¿no es cierto?, de llevarlo bajo su alero, sino que le dice, sin su enseñanza y su ejemplo. Y ahí están, hermanos, yo creo que esta es una excelente parábola del discipulado. En primer lugar, está el hecho de que la responsabilidad del discipulado radica en el discipulador, quien atrae a la persona con afecto. Yo creo que a veces nosotros esperamos que nuestros discípulos tienen que ser candidatos gloriosos, llenos de virtudes, para que puedan estar bajo mi alero. Y esto no es así. No es aquello a lo que nos llama el Señor. Pero de eso voy a hablar en un momento porque vamos a ir al texto clave de la Escritura. Pero en este caso, yo veo, ¿no es cierto?, el afecto, la enseñanza y el ejemplo. Yo creo que estos tres eslabones, estas tres características son fundamentales en el discipulado, en el ir y hacer discípulos. Afecto, enseñanza y ejemplo. El hecho de que yo me acerco, el hecho de que tengo algo que proveer que sale de la palabra de Dios, y en tercer lugar, el hecho de que el ejemplo respalda la enseñanza y se manifiesta en el afecto. Y él termina diciendo, sin su afecto, su enseñanza y su ejemplo, no hubiera sucedido nada de esto. Imagínense la magnitud de lo que este hombre reconoce que el fundamento o quizás la esencia de su vida, sus primeros años, la dirección que tomó su vida es producto del afecto, la enseñanza y el ejemplo de su profesor de primaria. Y él termina diciendo que esta es una oportunidad, esta celebración de este premio era una oportunidad para corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivo en una de sus pequeños escolares. Hermanos, yo creo que estas características son fundamentales. Yo quisiera que por favor tengan en mente esto para que nosotros vayamos entonces ahora sí al carácter de discipulado, y siempre es difícil tocar uno de estos pasajes que son tan tocados y que son tan conocidos por todos nosotros. A veces nosotros nos escabullimos, los predicadores, de estos pasajes tan conocidos porque a veces es difícil predicarlos y poder extraerle brillo a pasajes que son tocados tan a menudo. Y a veces decimos, bueno, ya son pasajes que todos conocemos, pero yo creo que nosotros cada cierto tiempo, y es una buena oportunidad para volver a Mateo 28, 18 al 20, y quizás verlo desde otra perspectiva, y esa es la perspectiva que yo quiero presentar con ustedes en cuanto al hecho de ser y hacer discípulos, especialmente en nuestro tiempo. Todos nosotros conocemos la gran comisión que parte justamente en el momento en que el Señor, en el momento anterior a que el Señor asciende a los cielos, y es allí donde los discípulos adorando al Señor, ¿no es cierto? Dice el verso 18, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es un pasaje sumamente importante que tiene que ver con la misión de la iglesia. Ahora, la misión de la iglesia es una misión particular, pero no es institucional. Es una misión más bien corporativa, porque tiene que ser respondida no por la organización, no por una serie, por una serie de objetivos, no por una estructura, sino que es corporativa porque tiene que ser respondida de modo particular por cada uno de sus miembros. Él dice, vayan pues ustedes. Le está hablando a sus discípulos en general, pero a cada uno en particular. Nadie se puede escabuir. No hay posición en la iglesia en donde yo me escabulla de esta responsabilidad, porque básicamente, en esencia, lo que el Señor está diciendo es que nosotros somos discípulos y nos convertimos en discipuladores. Esa es la línea de ensamblaje que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Y esta línea de ensamblaje tiene un punto de partida, tiene una manifestación de autoridad. El Señor dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A mí me encanta esta definición porque esta definición engloba algo que nosotros tenemos que entender. En primer lugar, yo tengo que aceptar y reconocer que la autoridad es de Dios, toda. O sea, no hay un asunto de autoridad en este caso que no sea delegada. El Señor está hablando que toda la autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra le pertenecen a Él. O sea, es mía. Y cuando el Señor dice, vayan pues, cuando el Señor dice, vayan pues, no nos está diciendo que nos está delegando cierta autoridad, sino que lo estamos haciendo bajo su autoridad como siervos suyos, porque nosotros nos desenvolvemos en el ámbito de su autoridad, de aquellas cosas que Él ha decidido, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que el Señor me está diciendo es que no me puedo escabullir de esta responsabilidad, porque esta responsabilidad la está delegando aquel que tiene toda autoridad sobre todo el universo y sobre todas las cosas. Esto es algo fundamental, hermanos, porque el discipulado no tiene que ver con autoridad. El discipulado tiene que ver con una delegación de responsabilidad que el Señor hace sobre nuestras vidas, porque Él tiene toda autoridad. A veces nosotros confundimos e imaginamos el discipulado en términos de yo mando y tú obedeces, o yo soy el líder de este departamento, de este ministerio, y por lo tanto tú eres mi discípulo y tienes que hacer las cosas que yo te encargo. No, aquí no está diciendo en ninguna parte que tú tienes la autoridad, está diciendo que la autoridad le corresponde al Señor. Toda autoridad me ha sido dada a mí, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él que tiene toda autoridad en el universo, nos delega una responsabilidad y nos dice que debemos darle cuenta a Él porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Lo entiendes de esa manera? Hermanos, esto es algo de lo cual no podemos escapar. Es como la ley de gravedad. No podemos escapar de la ley de gravedad, porque es una ley establecida por el Señor para que nosotros podamos vivir en este pequeño planeta azul. El Señor tiene toda autoridad. En segundo lugar, entonces, ya que no se trata de un asunto de autoridad personal humana, si se trata de un asunto de responsabilidad de ejecución. Es algo que yo debo conseguir. El Señor me dice, porque tengo toda autoridad, ahora yo te pido que tú hagas algo. Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, entonces vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Yo no sé si ustedes se dan cuenta
estas veces en que aparece toda autoridad, todas las naciones. Este es un mandamiento global. Es toda autoridad del Señor nos da una responsabilidad a todos nosotros para buscar discípulos sin ningún tipo de distinción. No hay posibilidad de selección. No hay posibilidad de crear categorías, a ver dónde yo establezco el discipulado. Aquel que tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra nos ordena a todos nosotros, los que pertenecemos a su cuerpo, que hagamos discípulos en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, nadie queda excluida. Ahora, hay algo que es sumamente importante y que forma parte de mi reflexión, que es el hecho de pensar en cuál es el mandato. El mandato es hacer discípulos. Por lo tanto, yo tengo que convertir, transformar, yo tengo que trabajar en esa persona para lograr que esa persona sea un discípulo. Tengo que hacerla. O sea, ese acto de hacer la persona discípulo marca una distinción. La distinción es que yo no voy a buscar que esa persona consiga el carácter de Cristo como fruto de mi discipulado, porque a veces nosotros estamos buscando eso. Lo que yo voy a conseguir es que esa persona se convierta en un aprendiz de las verdades de Dios. Esto es muy diferente. Yo no quiero que la persona haga esto o aquello, sino que la persona se haga discípula. La palabra discípulo es la palabra aprendiz. Un aprendiz en los tiempos de Jesús era una persona que con mente, voluntad y aplicación se relacionaba con un maestro para obtener de él, ¿no es cierto?, todo aquello que él requería para la vida. Ahora, es interesante, y vamos a jugar un poco con la palabra, que la palabra discípulo en el griego es la palabra matetes. Mathetes, mathetes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la palabra matetes tiene como raíz una palabra que para nosotros es muy familiar, que es la palabra math, M-A-T-H, de donde viene nuestra palabra matemáticas. ¿Qué tiene que ver el discipulado con las matemáticas? Bueno, tiene que ver con el hecho de que un matetes es alguien que está aprendiendo a pensar con esfuerzo. Esa es más o menos la idea que los etimologistas dan a esta palabra discípulo. Discípulo es alguien que está dispuesto a aprender y a usar su pensamiento con esfuerzo. Es el esfuerzo mental necesario para pensar correctamente. Por eso es que math, de donde vienen matemáticas, tiene que ver con pensar con esfuerzo correctamente. O sea, ese es como el origen, ¿no es cierto?, de esta ciencia que es la base de todo lo que nosotros conocemos en la actualidad. Pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer discípulo es lograr que una persona se disponga a aprender de manera esforzada para poder hacer las cosas correctamente. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos simplemente que llenarlas de información, darle 6 meses de verdades básicas. Se habla de un proceso en donde yo voy a trabajar con esa persona para convertirla, para hacerla
discípulo. Y hacerla discípula, ¿no es cierto? Hacer que esa persona sea un discípulo es mi principal responsabilidad. Que esa persona se disponga a aprender, que se disponga a aprender con esfuerzo, que se disponga a poder ordenar sus pensamientos para poder pensar y actuar correctamente. Por eso es que, hermanos, muchas veces el poder hacer un discípulo involucra no una persona que viene a mí, sino yo yendo a una persona con afecto, con enseñanza y con ejemplo, como el señor Germain de la ilustración que usé al principio. Yo voy a conquistar a esa persona. Yo voy a llevarla por la palabra de Dios, pero mi principal intención al hacerla discípula es que voy a lograr que esa persona se disponga a aprender para pensar y actuar con corrección. Esto cambia totalmente la perspectiva de lo que significa ser discípulos. Hacer discípulo no es un embotellamiento de información, no es simplemente las verdades fundamentales, involucra la responsabilidad que nosotros tenemos delegada por Dios de que nosotros busquemos hacer de esas personas dispuestas a aprender. Ahora, no podemos compararnos con nuestro Señor Jesucristo, pero eso es lo que el Señor Jesucristo nos demuestra en su palabra. En su palabra, Él veía a la persona y que le decía, ven y sígueme. Y dejándolo todo, lo seguían. O vemos con Pedro, ¿no es cierto? Donde le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres, ven y sígueme. Vemos a las personas, a Mateo, dejando el banco de los tributos y dejándolo todo para caminar con el Señor, y ellos se convirtieron en sus discípulos cercanos. Pero todas estas personas respondieron ¿a qué? A la convocación de parte del Señor. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es aquel que con cuya palabra crea los cielos y la tierra. Nosotros no tenemos ese poder, pero el Señor nos llama a seguir su ejemplo. Por lo tanto, en otra medida, nosotros tenemos que hacer ese mismo esfuerzo de afecto, de convocación, para buscar que esa persona se disponga a aprender. No solamente que reciba lo que le doy, sino que realmente se disponga a ella misma ser motivada a pensar y actuar correctamente sobre la base de mi enseñanza, mi ejemplo y mi afecto. Esa es nuestra responsabilidad. Y el Señor le dice, y dicen interesante, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, es interesante que el Señor dice esto porque es importante marcar los dos portalibros que sostienen nuestra afirmación del discipulado. ¿Cuáles son estas dos afirmaciones fundamentales? En primer lugar, toda autoridad es de Cristo. Toda autoridad es de Cristo. El discipulado no es un asunto de autoridad, es un asunto de formación, de servicio, de entrega, de renuncia, de afecto, de enseñanza, de ejemplo. Como decía Camus al señor Germain, corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en su devoción por mí continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Hermanos,
El discipulado es servicio, es entregarnos en afecto, enseñanza y ejemplo por otra persona para que esa persona se despierte al aprendizaje, al actuar correctamente, a esforzarse por pensar correctamente. Pero, nuevamente, no es un asunto de autoridad, porque toda autoridad es de Cristo. Y en segundo lugar, el discípulo no me pertenece, porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tal manera que el discípulo no se identifica conmigo, se identifica con la Trinidad, porque ese discípulo es propiedad de Cristo, quien pagó con su sangre preciosa por su salvación, goza de una relación filial con el Padre por adopción y es templo del Espíritu Santo. ¡Qué inmenso valor tiene esa persona! De la cual yo solo puedo ser su siervo. No miremos el discipulado como un asunto de autoridad donde yo estoy arriba y mis discípulos están abajo. Eso no es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Jesús lavó los pies de sus discípulos y dio su vida por ellos, porque los llamó amigos, porque había afecto, enseñanza y ejemplo. De tal manera que en medio de nuestro trabajo de hacer discípulos, hay dos pilares que marcan mi labor. La primera es toda la autoridad de Jesús. Y en segundo lugar, el hecho de que esas personas tienen una relación filial con la Trinidad, por lo tanto tienen un inmenso valor porque han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Mi responsabilidad es hacerlos discípulos, porque eso es lo que dice el pasaje. Vayan pues y hagan discípulos. Eso nos toca a nosotros, delegados por la autoridad de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Nuestro esfuerzo es lograr que esa persona se convierta en un aprendiz, alguien que aprende con esfuerzo, una persona a quien tenemos que ganarle la confianza para que piense y actúe correctamente, haciendo el esfuerzo mental y espiritual necesario para guardarlo. Ahora, hay dos factores más que yo quiero recalcar con ustedes y que son también sumamente importantes y que no podemos olvidar y que son los dos últimos puntos con los cuales yo quisiera terminar mi conversación con ustedes. Luego de esto, continúa y dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Este es un asunto sumamente importante, hermanos. El discipulado es para toda la vida, porque aquí tenemos otro todo. ¿Ustedes se dan cuenta cómo encontramos cuántos todos? Toda autoridad, todas las naciones, enseñándoles a que guarden todo. Este es un proceso integral. No hay escapatoria, no podemos escabuirnos, no es parte de un periodo de mi vida. Porque cuando yo hago un discípulo, no es que tengo que enseñarle las primeras verdades del Evangelio y ahí se acaba. No, mi responsabilidad es enseñándoles que guarden todo, todo lo que les he mandado. Ahora, no es una selección que yo tengo, ¿no es cierto?, de temas que yo quiero trabajar porque yo soy un discipulador del grupo de parejas y por lo tanto voy a enseñarles solamente lo relacionado al matrimonio y el joven a los jóvenes y los niños a los niños. No, el discipulado tiene un carácter integrador, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuánto tiempo toma esto? El discipulado, hermanos, es de toda la vida. Yo no puedo ponerle tiempo al discipulado. Yo no puedo graduar a mi discípulo, porque para hacerlo tendría que decirle, Señor, completé la currícula. Así
completaste toda la currícula, o sea, les enseñaste a guardar todo. Ya tú puedes decir que les enseñaste todo. Recordemos que quizás la única persona que pudo responder a esto fue el apóstol Pablo cuando despidiéndose en Hechos 20 de sus discípulos en Éfeso, él dice que en él no había dejado de hablar todo el consejo de Dios. Pero nosotros, el hecho de que el Señor nos diga, tienen que enseñarles a guardar todo, involucra también otro aspecto importante, que tiene que ser algo que nosotros debemos trabajar de manera continua. No puede ser algo circunstancial, no puede ser algo anecdótico, no puede ser, es que yo un día tuve una conversación con él y él entonces ahora es mi discípulo. Estamos hablando de un proceso sistemático de compartir la vida en donde vamos aprendiendo todo el consejo de Dios, enseñándoles que guarden todo. Y aquí, hermanos, no solamente hay una aplicación intelectual, porque no dice solamente enseñándoles todo, sino enseñándoles que guarden todo. Por lo tanto, no se trata solamente, a ver, dime este versículo y repite lo correcto, o defíneme la doctrina de la Trinidad y dame 3 ejemplos, sino se habla de guardar. Tiene que ver con la idea de aplicar en la vida aquello que aún no ha aprendido. Hermanos, estos todos son fundamentales. Nosotros somos siervos haciendo discípulos por la autoridad de Dios entre todas las naciones sin distinción, porque le pertenecen al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y porque somos responsables de enseñarles a guardar todo lo que Él ha mandado. Esto es de toda la vida. Ni tú, ni tú, ni tú se pueden escabuir de esta responsabilidad. Todos tenemos que hacer discípulos. Nos toca a todos nosotros pedirle al Señor, que tiene toda autoridad, que me conceda el privilegio de poder ir y hacer discípulos. Sea uno, sean dos, sean 100, pero todos debemos mostrar afecto, enseñanza y ejemplo a una persona, y nosotros tenemos que sentirnos bajo el alero también de alguien quien nos ha tomado en sus manos para enseñarnos todo lo que el Señor ha mandado. Y en esto hago la distinción, ¿no es cierto?, de que el andamio sobre el cual nosotros construimos el discipulado es variado, pero la responsabilidad no cambia. La responsabilidad sigue siendo que nosotros somos responsables de otras personas. Y ese trabajo responsable sobre otras personas es hacer que esas personas aprendan con esfuerzo para pensar y actuar correctamente desde el corazón de Dios. Finalmente, para que luego ustedes puedan tener un tiempo de discusión, yo quiero mostrar las últimas palabras de nuestro Señor antes de partir. Dice Él, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que esta es la gran promesa de nuestro Señor, su presencia con nosotros, el que tiene toda la autoridad. Ahora nos dice nuevamente otra vez la palabra todos. Era toda autoridad, hacer discípulos en todas las naciones. La filiación del discípulo está involucrado con todas las 3 personas de la Trinidad. Tenemos que enseñarles a guardar todo lo que Él ha mandado. Y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor garantiza la eficacia del discipulado, porque Él nos acompaña. No estamos solos en esta tarea. Podemos reconocer su presencia constante sosteniendo nuestras vidas, pero al mismo tiempo, su presencia constante también nos obliga a rendirle cuenta a Él. Nuevamente entendiendo que cuando estamos frente a un discípulo, ese discípulo no está bajo nuestra autoridad, está bajo nuestro servicio, porque ellos están bajo la autoridad del Señor que está presente. El poder
nombrar a nuestros discípulos y a nuestros discipuladores es sumamente importante. Hermanos, es momento de recordar al Señor Germain de nuestras vidas. Yo tengo muchas personas que me dieron de su tiempo, de su esfuerzo para hacer de mí un discípulo. Y yo también tengo en mi mente con gratitud a aquellas personas a las que yo pude hacer discípulos, que se conviertan en discípulos. Ahora, esto es tan importante que nosotros debemos reconocer que debemos ver esta visión integral del discipulado. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no nos podamos escabullir de esta responsabilidad y que este trabajo personal, más que institucional, nos toca a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Y que esto no es solamente el resultado de una convocatoria, sino es un trabajo personal como el del señor Germain. Extender la mano con afecto y enseñar y dar el ejemplo. Son estos tres elementos que nosotros debemos hacer uso, reconociendo todos los todos que aparecen en esta preciosa convocatoria de la Gran Comisión. Hermanos, el discipulado nunca acaba, porque nunca nosotros podremos decir que ya enseñamos todas las cosas que Él ha mandado. Involucra toda la vida, e involucra todas las edades. Yo no quisiera, aún 41 años después de mi conversión, yo no he dejado de ser discípulo. Y 41 años después de mi conversión, en las diferentes facetas que el Señor me ha permitido estar en el ministerio, yo no puedo decir en ningún momento que yo he dejado de tener la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Aún hoy me corresponde. Y no puedo usar excusas como que ahora estoy escribiendo libros o editando Biblias o grabando videos o dirigiendo ministerios para decir que eso a mí no me toca. No. La visión integral de este llamado hace que nosotros seamos responsables y obligatorios de esto que el Señor nos ha entregado. Así que, hermanos, volvamos a repasar este mandamiento y volvamos a enmarcar de manera correcta nuestra responsabilidad como siervos de ir y trabajar y hacer discípulos sin distinción entre aquellos que le pertenecen al Señor, enseñándoles todas las cosas que Él ha mandado, porque el Señor permanece con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga. Qué buen tiempo y qué pertinente, como bien dijo el pastor Arcadio, el tema que hemos comenzado a tocar desde hoy día, el discipulado generacional. Gracias a Dios, tenemos también con nosotros a nuestros pastores, el pastor Arcadio Vilches de Arequipa y el pastor Néstor Cherinos de la Iglesia del Corregidor, IBC del Corregidor. Pastores, ¿cómo están? Buenos días todavía. Buenos días, hermanos. En primer lugar, agradecer por la preciosa palabra, agradecer al Señor por la vida del pastor Pepe. Creo que las verdades que hoy nos ha hecho recordar son tan importantes, no solo entenderlas, sino también vivirlas. Y aquí estamos. Amén, pastor Arcadio. Sí, creo que la frase que dijo Pepe, de que a veces son verdades que ya sabemos y que podemos pasar por alto, ¿no? Pero que sin embargo, cuando nos acercamos con necesidad, con humildad, entonces podemos extraer más riquezas. Yo creo que ese principio de Mateo 28 es muy importante ahora más que nunca. Amén, pastores. Nuestros hermanos nos han hecho llegar diferentes preguntas a medida que se extendía el taller. Gracias una vez más a cada hermano que está conectado. Habíamos empezado con 150, ya somos 230 hogares conectados. Y bueno, nuestros pastores ahora van a responder a las preguntas que han venido llegando, pastores, y lo podemos hacer indistintamente, ¿sí? Sin un orden en particular.
La primera pregunta que llegó fue, ¿se discipula inconversos o creyentes? ¿Es el evangelismo igual al discipulado? Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy claro. O sea, en el llamado de la Gran Comisión se comienza presentando el Evangelio de Jesucristo, porque no podemos discipular en un sentido a alguien que no conoce o no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Pero tenemos que verlo también no como actos totalmente separados, sino como una unidad, como una unidad. Entonces, que comienza con la presentación del Evangelio, y cuando la persona responde a ese mensaje, entonces también comienza lo que llamamos como el discipulado. Por eso que en la Gran Comisión dice, ¿no? Id y haced discípulos bautizándoles, porque en la palabra del bautizo quizás en esos tiempos tenía una relevancia que quizás hoy, no sé, siento como que no logramos captar su profundidad. Porque el bautizo siempre ha sido identificación con Jesucristo. Identificación con Cristo, con su muerte, con su resurrección y con un testimonio público de que una persona se entrega a Cristo. En esos tiempos era un acto público, pero también al mismo tiempo todos estos se exponían al repudio y al rechazo de una sociedad que no aceptaba el evangelio. Pero esta identificación es fundamental como inicio del discipulado. Pero esto, por eso una persona que no se bautiza no puede realmente ser discípulo, porque el discípulo responde a un llamado de Dios de identificarse con Cristo, con la verdad de Cristo, con la muerte de Cristo y, cómo no, con la gloriosa resurrección de Jesucristo, lo cual lo pone en la posición de ahora sí ser enseñado, porque en el mensaje o en la gran comisión es bautizándoles y luego dice y enseñándoles, pero esto realmente es una unidad. Esto es lo que podemos entender como el discipulado. Así es. Entendemos la Gran Comisión entonces como el anunciar el Evangelio para que las personas reciban a Cristo, nazcan de nuevo y luego empezar el proceso que es largo de formar un discípulo de Jesús. También quiero recordar que el Señor dijo que esto es un compromiso, ¿no? Bien dijo ahora el pastor Pepe que ese discípulo está identificado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Entonces, primero tenemos que llevar el Evangelio si la persona no conoce todavía a Cristo. Y también quiero recordar algo, ¿no? Que lo vamos a compartir mañana, como lo dijo el pastor Pepe también, el verbo plural, hagan, ¿no? Bautizándolos, enseñándoles. Es una tarea en conjunto. Y a veces el Señor nos da en su gracia la oportunidad de empezar con una persona no creyente y estamos empezando la Gran Comisión, entonces predicando el Evangelio y siendo instrumentos de Dios. Pero también vemos en el libro de Hechos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Pablo conoció a Aquila y a Priscila en Corinto, ellos eran personas judías, no conocían al Señor, y ahí Pablo les presenta el Evangelio haciendo carpas, pero luego dice que luego él los lleva a Éfeso a Priscila y Aquila, y ahí, cuando Pablo ya se despide, son estos dos, esta pareja, dos creyentes ya que estaban como colaboradores de Pablo, que conocen a Apolos. Ahora, Apolos era ya creyente, pero sin embargo, ahí esta pareja pueden trabajar justamente el discipulado. Por lo tanto, ¿no? Debemos siempre tener la Gran Comisión como las dos tareas de predicar para llevar a las personas a los pies de Cristo, pero también a veces el Señor, por los dones, ¿no? Algunos son evangelistas y nos toca entonces a nosotros a veces tomar esas personas que ya han recibido a Cristo para llevarles por el proceso. Entonces es una tarea conjunta, eso hay que tenerlo bien claro. En la práctica hay momentos en que un hermano, una hermana puede invitar a alguien a la iglesia o a las reuniones ahora por Zoom de la iglesia. Allí este hermano o hermana está discipulando. Ahora es importante recordar lo que hoy día hemos aprendido con el pastor Pepe. Él habló de la misión, que la misión es corporativa, o sea, que involucra a todo el cuerpo de Cristo. Uno de los errores es pensar que el discipulado es una tarea formal, de verdad, como el pastorado o una posición que te concede la iglesia para una determinada labor.
realmente la gran comisión trasciende esto, nos involucra a todos, desde el pastor que está a cargo de la iglesia hasta el hermano que recién se convierte y al ser parte de Cristo puede participar de este discipulado, como tú dices, Pastor Javier, trayendo a ese nuevo, acercándolo, animándolo, compartiendo la experiencia de vida que tiene en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el discipulado es compartir la vida espiritual, es transferencia de vida espiritual. Como decía Pedro, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Puede que ser que eso que tú tienes, sientas que es muy poquito, pero lo puedes dar. Ya comenzaste la tarea del discipulado. Vamos con otra pregunta que hemos recibido aquí en el chat. ¿Cuántos discípulos puede tener un discipulador? ¿Cuántos discípulos? Más o menos Es que una 12. pregunta interesante porque no se trata de cantidad de discípulos, sino de entender la tarea del discipulado. Yo como pastor, antes creo que entendía también, a veces muchos nos movemos por los números, pero conforme vamos profundizando en el entendimiento de lo que significa hacer un discípulo, te das cuenta que cada vez, digamos, la tarea es tan grande que solo se puede limitar a un número pequeño de personas. Pero lo maravilloso del discipulado es que tiene un efecto multiplicador, porque no se trata de que tú tengas o hagas todos los discípulos de la iglesia, sino que formes discípulos que hagan a su vez discípulos también. Fue lo que hizo Cristo cuando se concentró en 12, que finalmente, aunque la Biblia dice que él tuvo más de 500 discípulos. Yo quisiera añadir a eso que efectivamente, ¿no? Quizás el número es relativo, pero sí quisiera mencionar que tu primer discípulo tiene que ser tu familia, tu primer discipulado tiene que ser tu familia, ¿no? Es importante eso poner como prioridad, ¿no? Si eres un adulto, estamos hablando ahora de discipulado generacional, tienes hijos, tus hijas son tus primeros discípulos, ¿no? Y también, en segundo lugar, tu discípulo ministerial, ¿no? Como creyentes tenemos el privilegio de servir al Señor y nunca debemos verlo como una acción solitaria, ¿no? Independiente. Estamos hablando de que somos un cuerpo, entonces definitivamente en el ministerio que estés debes orar y debes intencionalmente estar discipulando, ¿no? Entonces ahí por lo menos hay dos, pero bueno, pero principalmente empieza con tu casa. Amén. Otra pregunta. El discipulado es para toda la vida. Entonces, ¿hay tiempo mínimo para discipular? ¿Qué pasa cuando algunas iglesias piden que debes tener un discípulo en 6 meses, en 3 meses? Yo creo que en el discipulado hay etapas del discipulado. O sea, dentro de lo que en la iglesia queremos lograr que un nuevo creyente aprenda, ¿no? Por ejemplo, nosotros en IBC Corregidor buscamos 3 cosas, ¿no? Que el discípulo esté integrado en la vida de la iglesia, a un grupo de crecimiento, esté integrado en el servicio, en la enseñanza. Entonces, conforme ese discípulo va aprendiendo la doctrina, se va cumpliendo una etapa del discipulado. Pero realmente el discipulado cambia con el tiempo en etapas de la vida. Por ejemplo, hasta el día de hoy, si entendemos que el discipulado es formación, aprendizaje, enseñanza, realmente dura toda la vida, porque el que te habla, y todos los pastores aquí pueden dar testimonio que seguimos aprendiendo, y el Espíritu Santo sigue formándonos, y somos formados aún por mentores con mayor experiencia, aún en la labor pastoral. Entonces, pero son etapas diferentes. No podemos decir, por ejemplo, que un pastor está siendo discipulado como alguien que recién comienza en la vida cristiana. Son niveles de discipulado, pero en un sentido general es dinámico, es progresivo y dura siempre. Sí, creo que también ayuda que en esas etapas debemos tener objetivos, ¿no? Quizás el primer objetivo, que también lo enseñamos en nuestra iglesia, con nuestros líderes, cuando hacemos el discipulado, decimos que tenga disciplinas espirituales, ¿no? La oración, el tiempo devocional, el ayuno. Ese es, por ejemplo, lo básico que debemos en nuestro discipulado
ayudarles, ¿no? Y eso a veces en algunas personas cuando tienen una gran disposición, ¿no? El nuevo nacimiento, el primer amor está a flor de piel, entonces son bastante rápidos de absorber, ¿no? Lo segundo que también tenemos que buscar como esos objetivos es que se identifique con la iglesia. Muchas veces podemos como pastores ver que el discipulador a veces en su celo, ¿no? Tiene una relación con este discípulo, pero se forma como vamos a ponerlo así, ¿no? Un grupo que difícil que alguien más puede entrar, ¿no? Y no debe ser así, debemos integrarlo a la iglesia, debemos integrarlo en nuestras células, grupos de crecimiento, iglesias en casa, como se llama, ¿no? Es importante que seamos como hizo Bernabé. Interesante que Bernabé fue quien lleva, o sea, Pablo va a Jerusalén, pero Bernabé lo presenta a los apóstoles, ¿no? Interesante porque ahí está haciendo un puente, porque Pablo ya estaba predicando, cuando vemos en Hechos 9, ya estaba él con el primer amor predicando en Damasco, entonces, pero luego, años después, cuando llega a Jerusalén, Bernabé es ese hombre sabio que lo presenta a los apóstoles y le habla de él, ¿no? Entonces, tenemos que integrarlo. Hay etapas, como bien dice Néstor, y cada etapa tiene objetivos. Y eso, bueno, va a depender también del deseo de crecer de cada discípulo. Sí, solo para añadir a lo que está diciendo Arcadio, recordar que Saulo, cuando se convierte y recibe, quien lo ministra primero es un discípulo, que es Ananías. Ananías le ministra sanidad, ¿verdad? Dios lo usa para que sea lleno del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que empezó a reunirse con los discípulos en Damasco. Y luego salió a predicar. O sea, lo que trata yo quiero subrayar y rescatar lo que está diciendo el pastor Arcadio porque es muy importante. No se puede ser un discipulado aislado del cuerpo, de la iglesia, sino que más bien, como el bautismo, te identifica con Cristo, pero también te identifica con una iglesia local, porque ese testimonio se da al interior de un grupo humano que es la iglesia local. Sí, es verdad, y a veces estamos tentados a decir es mi discípulo, ¿no? Y que nadie lo toque, sobre todo cuando estamos buscando gente para enviar a las obras. Cuán importante es saber que todos somos discípulos de Cristo, ¿no? Y a Él servimos. Pastores, una pregunta más. Hoy, en esos tiempos de pandemia, en estos tiempos digitales, ¿es más difícil hacer discípulos que antes? Yo creo de que en todo tiempo ha sido difícil. Creo que no ha habido tiempo más difícil que lo que vivieron los apóstoles, de persecución, una persecución interna con una nación judía que no aceptaba a Cristo como Mesías, un imperio opresor como era el romano. Hoy vivimos en una democracia con ciertas libertades, o sea, y la pandemia más bien nos desafía a seguir cumpliendo la gran comisión. Hoy estamos haciendo discipulado. Eso significa que la pandemia, en menos en mi experiencia, más bien al aceptar el desafío, nos ha permitido como iglesia más bien avanzar y crecer y comprometernos en el discipulado. Creo que los tiempos de crisis más bien fortalecen la iglesia y no la debilitan. Yo también quiero responder a esa pregunta. Coincido con Néstor que siempre el discipulado en todo tiempo va a presentar y ha presentado obstáculos. Hoy tenemos dos obstáculos, también vamos a ir compartiendo en las noches, ¿no? Tenemos el primer obstáculo que todo tiempo lo hemos tenido de la famosa brecha generacional, ¿no? Pero hoy más que nunca se nota que sobre todo en la parte de la juventud, se hace cada vez más difícil el poder comunicarnos con ellos, el poder transmitirle valores, convicciones, principios, ¿no? Siempre decimos que en la iglesia debemos aprender principios y no solamente mandamientos, pero eso toma más tiempo. Una cosa es decir, lee tu Biblia, es una especie de mandamiento, ¿no? Y otra cosa es explicar que ahí está el alimento que nos nutre, ¿no? Que como el Señor dijo, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y el segundo obstáculo que yo veo ahora muy fuerte es justamente el sentido de éxito.
que tenemos en nuestra sociedad. Eso sí, ha llegado también a la iglesia. Entonces los pastores, hablo en general, obviamente que como asociación IBC queremos mantener bien nuestra perspectiva, nuestro enfoque, y por eso tenemos este tipo de congreso. Pero lamentablemente pareciera que la idea de éxito tiene que también mostrarse en mi iglesia, en mi ministerio, y estamos pensando en cuántos miembros tenemos, cuántas iglesias estamos abriendo, y por qué no medimos el éxito en cuántos discípulos estamos haciendo desde el pastor, porque el pastor tiene que liderar esta gran comisión, ¿no? Entonces, yo quiero recordar lo que dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:6, si enseñas estas cosas, no dice si haces grandes actividades, grandes eventos, no, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Pablo le dice a Timoteo, tú tuviste tu tiempo y eres un discípulo mío, y ahora te toca hacerlo con otros. Y yo creo que sí, es difícil en el sentido de que si la iglesia está distraída en otras tareas, pero hoy estamos entendiendo claramente de parte del Señor que esta tarea es la más importante, es urgente y es necesaria. Amén. Queridos hermanos, hay muchas preguntas que han llegado. Estamos seleccionando las preguntas que están muy relacionadas al tema. Hay preguntas también que son de manera personal, o sea, me está pasando esto tú lo puedes también conversar posteriormente con tu discipulador, con tu líder, absolver estas preguntas. Y vamos a hacer la última pregunta también por cuestión de tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. ¿Qué tenemos que hacer cuando un discípulo ha comenzado bien el camino, la carrera, el aprendizaje, pero por circunstancias de la vida se va desanimando? Se va desanimando cada vez más. Y por más que hemos intentado hacer conversando con él, no logramos ver un resultado. ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, la pregunta es bastante pastoral porque es difícil dar unas respuestas porque hay que entender qué cosa está llevando al discípulo a ese desánimo. Si, por ejemplo, el desánimo es porque es como la semilla que creció pronto, ¿verdad? Pero no tiene raíz, entonces hay que buscar en sus convicciones de conversión y de fe si realmente ha conocido a Cristo. Si el problema es un pecado que entró en su vida, ¿verdad? Como esos espinos o cosas que están ahogando la palabra, hay que identificar. No es fácil esta respuesta porque tiene muchas aristas. Entonces, es importante analizar qué está desanimando al discípulo realmente y luego ayudarlo a superar eso. Ahora, puede ser que el discípulo no quiera. Si una persona no quiere ser ayudada, marca una distancia, no debemos aferrarnos. Recordemos un poco lo que también ha hecho el pastor Pepe, que es la obra del Señor. Nosotros discipulamos desde la autoridad de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, lo que realmente está diciendo es, ustedes no lo pueden hacer sin mí. Porque es como el Señor va a decir en Juan 15, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Entonces, separados de mí nada pueden hacer. El que permanece en mí, ese va a dar fruto. Creo que cuando un discípulo deja de dar fruto, yo examinaría su comunión. Y hay que ayudarlo con un espíritu de mansedumbre, de amor. Creo que el pastor Pepe ha señalado 3 cosas que son tan importantes. Afecto primero, enseñanza y ejemplo. El pastor Arcadio en su momento hablaba del tema de este divorcio, de esta separación que hay de las generaciones con los jóvenes, y ellos están metidos en las redes, pero yo pregunto, ¿podrán recibir verdadero afecto, ejemplo? Muchas veces lo que tienen son malas influencias. Creo que más bien yo siento que los jóvenes empiezan a cansar de esto y están buscando relaciones significativas. Creo que aún este problema sigue siendo para nosotros el desafío de establecer relaciones profundas, de afecto, de amor, de ejemplo, de enseñanza, que realmente formen el corazón de los discípulos. Pero en el caso particular de esta pregunta, creo que es bastante pastoral identificar las causas, ir a la raíz del problema y, bueno, y cortar esas malas raíces y entender que el Señor, ¿verdad?,
tiene un trato con cada uno de nosotros. Y nunca debemos caer en un espíritu de juicio, ¿verdad?, contra los discípulos, sino más bien de ayudarles con un espíritu de mansedumbre. Muy bien. ¿Cuándo una persona está lista para discipular? Pastor Arcadio, ahora te toca. Bueno, creo que todo parte de tu relación con Cristo, primeramente, como dijimos, la primera pregunta era, ¿no? Sobre el evangelismo. Si has nacido de nuevo, entonces ya tienes el Espíritu Santo, pero también creo que tienes la presencia, la capacidad espiritual que Dios nos da por medio de su Espíritu, pero también es importante tener, por lo menos creo yo, ciertas convicciones y ciertas verdades que se requieren, ¿no? Entonces, creo que en las iglesias IBC enseñamos las principales verdades, como por ejemplo la condición del hombre, ¿no? No se puede dar, como decimos, no se puede dar una buena noticia que es el Evangelio, sino le damos primero la mala noticia, y es que el hombre, como dice Romanos 3:10, está separado de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. También otra de las verdades que tenemos que ver es la persona de Cristo, ¿no? Muchas veces hemos visto que en algunos manuales, ¿no? Se explica muy bien la doctrina, pero nosotros veíamos la carencia de la persona de Cristo, ¿no? La cristología, y hemos ahí adaptado para que también entre las primeras lecciones de Nueva Vida o de nuestro discipulado se hable de Cristo, ¿no? Pero lo importante, mira, como dijo había una pregunta, ¿no? Es empezar haciendo quizás pequeñas cosas, invitando, ¿no? Además recuerda de que, como hemos dicho, es un trabajo en conjunto de iglesia. Hay un refrán muy conocido, no sé si lo han escuchado ustedes, es de una tribu africana, que dicen que para lograr un hombre, toda la tribu tiene que trabajar. Entonces, si tú estás dispuesto, recuerda que puedes traer a alguien, invitarlo y orar por él, y con la ayuda de tu pastor, tu líder, ¿no? Un hermano mayor, acercarte, y ya estás en el proceso, ya estás involucrado, ¿no? Entonces, tampoco no es cuestión de llevar una serie de cursos y que te den un certificado de discipulador. No. Bueno, esas cosas ayudan, ¿no? Pero importante es la disposición, y sobre todo yo quería añadir algo a ese triángulo de Pepe buenísimo, de afecto, enseñanza y ejemplo. Yo creo que todo eso ese triángulo descansa sobre una base, que es la obediencia. La obediencia. ¿Cuándo estoy dispuesto entonces? ¿Cuándo estoy listo? Cuando estás dispuesto a obedecer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el afecto, el amor, muchas veces es algo que en el tiempo, como estamos hablando, que el discipulado dura un buen tiempo, muchas veces va a ser confrontado por situaciones, ¿no? Mira, la pregunta anterior, ¿no? Mi discípulo ya no quiere saber nada de mí, ya se está alejando, pero no depende de cómo, de cuánto afecto recíproco tenemos. La base de ese triángulo es la obediencia. El Señor dijo, toda autoridad, toda potestad, no me da en el cielo y en la tierra. Entonces, por obediencia vamos nosotros. Y cuando estás dispuesto a obedecer, estás ya entonces en la gran tarea del discipulado, la gran comisión. Pastor, qué importante lo que dices, ¿no? Recordando lo que la palabra dice Juan 13, también yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, ¿no? El Señor modela obediencia y todas estas aristas del discipulado que hemos podido aprender hoy.